de vuelta en Propuesta Final. Vamos a conversar ahora con nuestro entrevistado de la noche, a Ivanhoe N.G. Cortiñas, economista. Bueno, la economía es tema central en nuestro país y yo no diría que en nuestro país, diría que en el mundo a partir de la pandemia, de la crisis por el COVID-19. Entonces, pero vamos a hablar de lo que nos concierne a nosotros: reforma fiscal, altos precios, paralización, si así podemos llamarle, pero el experto es el licenciado Ivanhoe N.G. Cortiñas. Buenas noches. Bienvenido, Jairo. Gracias, Joanna, gracias, Alexander. Gracias por acompañarnos. Para mí un placer y un honor estar de nuevo en sus prestigiosos programas. Gracias. Sí, la doctora ha citado algunos puntos de lo que inquietan a propósito de los temas macroeconómicos en nuestro país. Sin embargo, hay una condición especial en medio de la pandemia y una instalación de una administración nueva. Eso ha coincidido con una situación entonces extraordinaria, particular para nuestro país. Entre lo que uno escucha y lo que se siente en el ambiente aquí en la República Dominicana es una especie de paralización de la economía, de los procesos, del circulante, como muy bien se conoce. Entonces nos gustaría saber su punto de vista, qué significa esto y cómo no tocar el tema que el propio gobierno ha colocado en el centro, que es una posible reforma o pacto fiscal. Fíjate, el tema de la dinamización de la economía, la lectura que puedo darle en torno a esta situación que se ha creado y las quejas que hay a nivel de los ciudadanos, es que hay dos razones. La primera tiene que ver con que la ejecución del gasto público en la República Dominicana se ha situado en una situación totalmente atípica con relación a años anteriores. En el histórico de la ejecución presupuestaria, sí, aproximadamente se ejecuta un 85% en gasto corriente y 15% en gasto de capital. Pero ¿qué ha acontecido en los primeros 4 meses del año 2021? Es decir, enero, abril, que el 95% del gasto público ha sido gasto corriente y solo el 5% ha sido gasto de capital. ¿Pero qué significa eso? Bueno, es el gasto de capital el que realmente dinamiza una economía, especialmente en países como el nuestro, porque es aquel gasto que va destinado a la inversión de obras de infraestructura, tanto vial como de cualquier otro tipo o naturaleza. Sí. Y eso es así porque genera demanda, genera empleo, genera consumo. Y la segunda lectura que podemos darle a esa apreciación que tiene el imaginario social respecto al tema de que la economía no se mueve, está el hecho de que muchos servidores públicos que fueron despedidos, que fueron desvinculados, no le han entregado sus prestaciones laborales. Pero de la otra cara de la moneda, a los que han nombrado en la administración pública tampoco le han pagado por temas burocráticos. Entonces el balance resulta que esa parte del gasto corriente que va destinado a sueldos y salarios de los que cancelaron no ha sido efectiva y por lo tanto esa liquidez se ha restado. Y por otro lado está el hecho de que los que están trabajando, que fueron nombrados, la mayoría no han cobrado. No quiere decir que no van a cobrar, pero no han cobrado. Y eso resta liquidez a la economía de los hogares. Sí. Y otro agravante es que ya se ha desmontado los distintos programas sociales que se tenían en ocasión del tema del COVID-19, y ese desmonte de los distintos programas de Quédate en Casa, PATI, fase 1, fase 2, pues obviamente eso merma la actividad económica y por eso se aprecia una contracción en la demanda que viene arrastrándose desde el año pasado. Si bien es cierto que la economía dominicana ha comenzado a dar señales de que se está recuperando por el hecho de que en el mes de abril creció alrededor el mes de marzo, perdón, creció en 10.6%, pero ese crecimiento es el primero positivo en términos ponderal, que supera el de marzo del año 2019. Y entonces por eso hablo de que la recuperación económica apenas comienza y no es suficiente como para que la población diga realmente estamos en una recuperación sostenida,
y ante el hecho de que el gasto de capital se mantiene en niveles históricos nunca antes registrados, pues obviamente el imaginario social tiene razón en apreciar de que la economía no se está moviendo. Hay un punto muy particular y es el de los suplidores, la gente que hace negocio con el Estado Dominicano, de manera puntual con el Ejecutivo, con el gobierno, con las instituciones centrales. Entonces, ¿qué ha pasado con esto? El propio gobierno hizo un cambio entre la Contraloría, o una especie de intercambio entre la Contraloría y el Tesoro, el tesorero. ¿Qué ha pasado aquí? Lo que me cuentan es que las personas que suplieron servicios al Estado Dominicano, al gobierno dominicano, desde diciembre no están cobrando. O sea, se ha paralizado los libramientos desde la Contraloría General de la República. ¿Qué información maneja usted y qué representa esto también para el circulante de la economía? Parecería, lo pongo así en forma condicionada, que los nuevos funcionarios, por un tema de tal vez de celo excesivo de su función pública, de quererlo hacerlo bien, y al no tener la experiencia de otras personas que ya sí habían aquilatado un gran expertise en el manejo de la administración financiera del gobierno central, lo ha llevado a asumir una posición conservadora y están tomándose tal vez más tiempo de lo necesario para darle salida a las órdenes de pago, lo que se conoce como libramiento. Sí. Y por otro lado, porque en muchos casos se ha estado revisando los contratos que habían sido firmados en la administración anterior, sí, y eso también ha dilatado el pago a esos suplidores de bienes y de servicios. Y obviamente eso se suma a los hechos que ya le enumeré, que les restan capacidad de movimiento al gobierno, les resta capacidad de motorizar la dinámica de la economía dominicana, y naturalmente eso se refleja en esa apreciación que dice la población común, ¿no?, en torno a este tema. Y se le agrega el tema de que como los precios han estado aumentando, pues entonces la queja es más generalizada, porque a falta de pagos, a falta de poder adquisitivo por parte de la ciudadanía y ante un incremento de precios, pues obviamente la queja tiene que estar por doquier. Vamos al tema de la reforma fiscal. La reforma fiscal está pendiente hace mucho, la establece la ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Previa a ella debimos haber logrado otras cosas que todavía, por ejemplo, el pacto energético, que también está pendiente, o sea, no hemos logrado eso todavía. Pero bien, el gobierno se aboca a una reforma fiscal, pero partiendo de la situación en la que estamos, que económicamente, lo que se presenta ahora también con otros puntos de aumento de precios en productos varios de la canasta familiar. ¿Qué cree usted que vamos a hacer o qué debe hacer el gobierno? Primero, ¿es oportuna? ¿Cuándo sería oportuna? Y si a partir del momento en el que digamos sí, porque yo creo que todos estamos conscientes de que es necesaria, pero quizás el momento ahora no sea el mejor partiendo de la pandemia. ¿Cómo debe hacerse? ¿De qué forma? Para que la población, que es quien va a terminar pagando, sobre todo la clase media, que es la que se ve casi siempre más perjudicada, ¿de qué forma, cuándo y de qué forma para que sea lo menos lesiva para el dominicano? Fíjate, Joana, dos cosas. En el común de nosotros, cuando nos referimos al movimiento de los precios, hacemos mención del tema de la tasa de inflación, que es medida a través del índice de precio al consumidor. Pero en adición a la tasa de inflación hay dos índices también que miden el comportamiento de los precios de una economía, que es el índice de precios de las viviendas o de la construcción de las viviendas, sí, y el índice de precio del productor. En los tres casos, en la tasa de inflación, que es medida por el IPC, la inflación interanual para los primeros 4 meses de este año es de
y tantos por ciento. Y la acumulada en los primeros meses es de los primeros 3 meses es de 2.69. Pero ¿qué resulta? La inflación interanual del índice de precios de construcción de la vivienda se sitúa en torno al 15% y la acumulada en lo que va de año sobre el 5%. Y lo propio le acontece al índice de precios al productor. Por lo tanto, estamos frente a un escenario de movimiento de precios hacia el alza, que en el caso de la tasa de inflación es provocada fundamentalmente por el aumento de los precios de los commodities a nivel internacional, ¿no? Vale decir, el maíz, sí, el sorgo, los cereales, también los combustibles y otros productos que están asociados, ¿no?, al índice de precio, a los índices de precios internacionales, especialmente el que calcula la FAO. En términos del pacto fiscal, yo creo que en el gobierno anterior se desaprovechó la oportunidad de impulsar, así como usted señala, Joanna, que en la Ley Nacional de Estrategia de Desarrollo establece el mandato de propiciarse el consenso para la firma de un pacto fiscal. No se logró en tiempos de normalidad y por lo tanto se desaprovechó el momento para que en una situación en la que no había crisis, ni crisis económica, ni crisis financiera, ni local ni internacional, pero tampoco crisis sanitaria, pero tampoco crisis provocada por un fenómeno natural como por ejemplo un huracán o un terremoto, nada de esos factores condicionantes no perjudicaron a la economía dominicana y por eso digo que se desaprovechó esos momentos, esos años, estoy hablando desde el año 2013, 2014 hasta el 2019, que el gobierno se manejó con normalidad. Ahora, un crecimiento económico sostenido sobre el 5. Y estabilidad de precios del petróleo, por ejemplo, que es el rubro que más impacta en las reservas internacionales, en el comercio internacional, sí, por los vasos comunicantes que tiene con toda la economía dominicana. Y entonces está el hecho de que en el año 2020 aparece una pandemia de carácter mundial que todavía está afectando significativamente a muchas economías como la India, Brasil y otras economías que no han podido todavía, como el caso dominicano, sí, que tenemos una tasa de positividad que supera el 15%, cuando el parámetro de referencia establecido por la Organización Mundial de la Salud dice que es un 5%, pues tenemos el triple de lo que establece el parámetro de referencia de tasa de positividad. Entonces no podemos decir que estamos frente a un control del tema sanitario ocasionado por el COVID-19. Entonces, ante esa incertidumbre, ¿no?, en donde la economía apenas comienza a dar una señal de recuperación, no es el momento para propiciar un pacto fiscal como el que ha anunciado el gobierno. Y peor aún, ese anuncio no se ha hecho acompañar de elementos que son fundamentales, como por ejemplo decirle al país cuántos son los recursos que estaría necesitando el gobierno para realizar el pacto fiscal, porque para cualquiera que se vaya a sentar en una mesa de diálogo necesita saber lo que el gobierno está requiriendo para afrontar la situación de las finanzas públicas. Y si los actores que están llamados a participar en la mesa del diálogo no conocen ese dato, pues entonces es un poco difícil articular respuestas, fórmulas, propuestas concretas que puedan ayudar a todo el tema de las finanzas públicas, tanto por el lado de los ingresos corrientes como por el lado del gasto y también por el lado del financiamiento presupuestario. ¿Usted entiende, perdone compañera, usted entiende que es un patrón porque el propio gobierno trató de colocar, diría yo que por quizonda, por debajo de la mesa, una serie de paquetes, recuerda usted, en el presupuesto para este año, y que la sociedad se los rechazó y que tuvo que echar hacia atrás sobre el combustible, sobre otros asuntos ahí. Entonces, sin ningún tipo de consulta ciudadana, ni de informar a la población tampoco. Entonces, sigue siendo preocupante el comportamiento de un gobierno que repite prácticamente el mismo modelo a propósito de colocar de repente el tema del pacto. Definitivamente, Alexander, tú has dado en la diana. Resulta que cuando se presentó la formulación presupuestaria, sí, del presupuesto que ya fue aprobado, estoy hablando de finales del año 2020, sí, se trató de introducir algunas figuras impositivas
que como no fueron consultadas con la sociedad reaccionó y el gobierno tuvo que desmontar, retirar por ante el Congreso de la República esa iniciativa. Lo mismo ha pasado en Colombia. En Colombia intentaron hacer una reforma fiscal y al ser reforma fiscal, que no es más que una política pública vertical, en la que desde el gobierno se quiere tomar una decisión sin darle participación a los distintos actores y sectores de la sociedad colombiana, y en el caso dominicano, para el presupuesto del 2021, tampoco acá. En Colombia hemos visto lo que ha pasado, ¿no? Lamentablemente son ya las decenas de ciudadanos colombianos que han fallecido a causa de eso. El pacto fiscal, a diferencia de la reforma fiscal, lo que procura, entre otras cosas, es evitar que la reforma que requieren las finanzas públicas se haga en forma, vamos a decir, vertical, con poca participación. Por el contrario, el pacto fiscal procura en una mesa de negociación en la que los actores puedan opinar y no solamente opinar, presentar propuestas. Pero yo digo, Alexander y Joanna, que este pacto fiscal, para que sea lo suficientemente representativo en términos de calidad, no debe ser asimétrico. Es decir, que los actores que van a participar, vale decir el gobierno, los empresarios y la sociedad en general, representada por sindicatos, asociaciones, gremios y demás, deben tener la menor posibilidad de que alguno de ellos, como es el caso de la sociedad, vaya en posición desventajosa a la discusión. Sí. Y cuando digo desventajosa es porque, por un lado, usted encuentra que el gobierno tiene información privilegiada, los empresarios lo propio, pero los ciudadanos en sentido general no tienen una posición de calidad sustentada en estudios que puedan ser viables sus propuestas ante el conocimiento del pacto fiscal. De ahí que estoy sugiriendo, ya para darle forma a esta parte, estoy sugiriendo que las academias, los profesionales, los gremios de profesionales, incluso los independientes, puedan acompañar a la sociedad, ¿no?, en esa mesa de diálogo para el pacto fiscal cuando se tome la decisión de hacerlo, para que ellos puedan reducir esa asimetría en la discusión, ¿no?, y no se sientan o no estén ubicados en una posición desventajosa. Muchos entienden, Ivanhoe, que a propósito de qué puntos tocar al momento cuando llegue, hablan de eficientización del gasto del gobierno. Otros dicen que la presión tributaria nuestra es baja comparado con otros países, aunque eso es discutible, que muchos productos que todavía no tienen impuesto, el nuestro es de un 18%, que se le puede poner a otros, las exenciones que reciben muchos grupos empresariales. Y bueno, ¿qué puntos cree usted que debe tocar el gobierno? O sea, ¿de dónde nos agarramos? ¿Ampliamos la presión tributaria? ¿Dejamos el impuesto a los productos como están? ¿Lo ampliamos? O sea, ¿cómo lo hacemos? Fíjate, Joanna, esa radiografía que has hecho me permite decir varias cosas. En primer lugar, yo no soy de los economistas que me posiciono en decir que la presión tributaria dominicana es baja respecto al promedio de América Latina, que es 21%, o respecto al promedio de Centroamérica, que es alrededor de un 18%, y la de aquí ronda algo más del 13%. Yo no me atrevo a decir que la de aquí es más baja o que debe ser más alta, por el hecho de que no es lo mismo comparar una economía o un país con otro si usted no toma en cuenta al menos dos factores. Número uno, el ingreso per cápita de la población. Sí. Exacto, por eso decía que era discutible. Sí, exactamente, por eso decía que era importante la radiografía que usted acaba de hacer. Porque si un país tiene un ingreso per cápita alto, es de suponer que puede tener una presión tributaria más alta que otra que tenga un ingreso per cápita bajo, ¿no? Igual, si una economía tiene un sector informal alto y el sector informal no tributa, pues uno no debe entender o considerar que la presión tributaria debe ser alto en ese país que tiene un alto componente del sector informal en la economía. Por lo tanto, esas son variables, factores que hay que considerar al momento de decir si la presión tributaria es alta o es baja en la República Dominicana. Como fuentes de ingresos en la República Dominicana para un pacto fiscal hay varias fuentes que se pueden identificar. Uno de ellos que yo he identificado tiene que ver con los impuestos saludables. ¿Y cuáles son esos? ¿Hay impuestos saludables, Iván? Sí, parecería que no. Uno cree como que todos son
no saludables, por Exacto. ponerle un término. Sí, los impuestos saludables son aquellos que se le estarían imponiendo, gravando a los productos que la Organización Mundial de la Salud ha dicho que perjudican a la salud. Ah, sí, excelente. Entonces, sí, tenemos excelente. los productos con alto contenido Sí. en azúcar añadida. Sí, los aceites refinados, por ejemplo. Tenemos los productos con grasas saturadas. Sí, totalmente. Tenemos los productos con grasas trans y tenemos los productos con alto contenido en sodio. Entonces, esos productos que afectan la salud de los ciudadanos de cualquier país del mundo, especialmente para el sobrepeso, la diabetes, las enfermedades relacionadas con el sistema cardiovascular, esos son lo que se le pueden llamar impuestos saludables, Sí, ya porque entendí. ayuda a que la población cambie de patrones culturales en el consumo y entonces consume productos alternativos saludables y al mismo tiempo se produce una economía en ellos porque deja de enfermarse más y por lo tanto tiene que incurrir en menos Sí, gastos. y el gobierno ahorra. Y el gobierno ahorra por el lado del sector salud, pero también le aumentan sus ingresos por el lado de los impuestos saludables que pueden captar a través de los productos que no son saludables. Yo creo que esa es una buena opción. Una segunda opción, una segunda fuente, están por el lado de la evasión. Esto lo de la evasión parece un cliché, pero no lo es. Oiga, ¿por qué? El impuesto sobre la renta, la evasión es altísima en dos aspectos, en el impuesto a las personas físicas y en el impuesto a las personas jurídicas. En ambos supera el 50% y en el ITEVI supera el 40%. Pues hay forma para poder desmontar esa alta evasión, no solo por la llamada, que también parecería un cliché, de la eficientización de la administración tributaria, sino poniendo penalidades, consecuencias, ¿no?, para el que incumple con la obligación de tributar. Porque un ciudadano cuando ha comprado algo y ha pagado impuestos, ¿por qué permitirle que el empresario o el comerciante que ha sido el que ha recibido esos impuestos que ha pagado el ciudadano, ¿por qué se va a quedar con ellos? ¿No? Entonces debe haber penalidades para esos ciudadanos o bien empresarios que no cumplen con esa obligación tributaria. Bien, el tema es bastante extenso. A Ivanhoe, qué bueno contar con su capacidad, con su conocimiento, con su experiencia también dentro de nuestro sistema económico. Muchísimas gracias. Vamos a necesitarlo más adelante porque sin duda que el tema va a durar mucho más tiempo en el tapete, o sea que le agradecemos que esté con nosotros esta noche aquí en Propuesta Final. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por darme la oportunidad y estoy a sus órdenes porque este tema todavía es va a muy continuar. extenso, sí, muchas gracias. Y se puede hablar aún más todavía. Así es, muchas gracias. Tendrá que regresar muy pronto. Sí, vamos Gracias. a hacer la pausa para regresar con mucho más el contenido de Propuesta Final. No se vayan.